ustedes del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Compartimos el pan de la palabra, hermanos. Estamos honrando la Iglesia Católica hoy honra a un gran hombre, San Jerónimo. Vale la pena que hagamos referencia del santo y lo conectemos, lo relacionemos con la palabra de Dios. ¿Por qué la Iglesia honra? Honra de una manera muy especial. Es un hombre, hermanos, este San Jerónimo es un hombre que vamos a ver 3 puntos muy concretos. Es un hombre que nos enseña que a pesar de que ya pasaron siglos, sigue hablando, sigue enseñando, sigue siendo un modelo para este siglo, el siglo XXI, para estas generaciones, para todos nosotros. Es un gran... Su gran labor fue la traducción y la divulgación de la Biblia. Ustedes imagínense, hermanos, que no tener acceso. Ustedes imagínense que nos hubiera tocado vivir hace más de 1500 años y no poder tener acceso o no poder leer, mejor dicho,
la Biblia porque estaba en otro idioma, en las fuentes, la original, el hebreo y el griego. Entonces, no poder tener acceso a ella, querer pero no poder. Entonces, el mérito que toda la Iglesia en 1500 años y todavía más le debe, le da a este hombre que hoy honramos, San Jerónimo, es haberse dedicado parte de su vida a la traducción de la lengua original, del hebreo y el griego, al latín. ¿Por qué al latín? ¿Por qué la lengua latina? Porque era la lengua oficial del Imperio Romano. Y después, lógicamente, la lengua de los cristianos. 325 ya pasa a ser la Iglesia cristiana católica como iglesia propiamente del imperio. Entonces, ser cristiano católico y saber que la lengua que ya regía en ese tiempo era el latín, yo cristiano tener hambre, tener deseos de leer la Biblia y no poder, entonces era algo muy, muy frustrante o muy limitado, como queramos verlo. Pero este hombre, obviamente motivado por el Espíritu Santo, no cabe duda, dócil al Espíritu Santo, obediente, constante, fuerte, muchas virtudes que adornan a San Jerónimo, se retira, se va de Europa, de Italia, y se va a Jerusalén. Allá, prácticamente allá vivió el resto de su vida, allá murió. Y llevó una vida de mucho ascetismo y de mucho misticismo. Lo explico, hermanos. De repente podemos pensar, pues qué fácil, ¿no? Sabía el idioma, sabía el hebreo y conocía la lengua griega y se puso a traducir. Es muy fácil decirlo. San Jerónimo no conocía el hebreo, no conocía la lengua griega. Entonces, estamos entendiendo que los santos, para todos aquellos hermanos que están aquí presentes, hombres, mujeres, familias, niños, jóvenes, todos, hermanas religiosas, yo mismo sacerdote, que no hay devoción, o de repente vemos a los santos como cayeron del cielo, ya nacieron santos, o no podemos medir las dimensiones, no podemos imaginarnos las dimensiones de un santo, o no nos la creemos. Este hombre entró en un proceso de disciplina, de penitencia, de oración y de estudio profundo. Fíjate bien, no sé los que hemos tenido la experiencia de estudiar idiomas. Yo, por ser seminarista en su momento, en aquellos tiempos, estudiábamos los idiomas. Y no sé, quizá muchos de ustedes, hermanos, tuvieron la experiencia. Nada fácil, punto. Hoy, en estos tiempos, es tan fácil porque hay muchos métodos. Imagínense ustedes hace 1500 años atrás, ¿qué había? Para esto Jerónimo lo que hace, estoy tratando, hermanos, parece que estoy hablando mucho, pero quiero que salgamos de esta Eucaristía en este último día del mes de septiembre, mes de la Biblia, donde nuestra Madre, la Iglesia Católica, honra a uno de sus hijos, que se ganó el cielo, no así nada más, no persinándose, no rezando un rosario, se ganó el cielo entregando su vida, día con día. Entró en un proceso, se va a Jerusalén y entra en un proceso. Pide ayuda inclusive, pide ayuda a los maestros, a los rabinos, a los judíos. Les pide ayuda inclusive desde el punto de vista profesional, a los conocedores de la lengua,
estoy tratando de meterme en esto, históricamente hablando, para poner en el contexto todo lo que pasó a este hombre. Por eso la iglesia, por eso honra a los santos, porque fueron grandes, llenos de virtudes, y nos enseñan, nos motivan, y son modelo para ti, para mí. Entra en un proceso Jerónimo primero de mucha oración y penitencia, porque sabía que iba a ponerse, a tener contacto con la palabra, iba a ser instrumento de Dios para traducir la Biblia, la palabra de Dios, de una lengua a otra, y tenía que ser muy fiel a la traducción. Y para poder ser fiel a la traducción necesitaba entrar en un proceso de ascetismo, de disciplina. Mucha espiritualidad, mucha oración y mucho estudio, porque la historia de la iglesia, la vida de él, narra que pasó días, semanas, inclusive años estudiando, pero acompañado de maestros conocedores de la lengua, judíos, estudiando la lengua, el hebreo y el griego, para poder traducir. Espero en Dios no ser repetitivo, hermanos, pero lo que quiero es involucrarlos, empaparlos, admirar a los santos, hombres, mujeres de carne y hueso, que vivieron en su tiempo y experimentaron mil cosas, como tú y como yo los experimentamos en este tiempo, cada quien, situaciones negativas, limitaciones, etcétera. Pero siempre confiaron en Dios, es la gran diferencia. Confiaron mucho en Dios y sabían que tenían una misión, y Jerónimo no fue la excepción. Otro mérito de San Jerónimo es ¿por qué tradujo al latín la escritura? Porque quería que la palabra de Dios llegara a todo el pueblo. Es decir, para que mucha gente de aquella época pudiera tener acceso a la lectura de la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que no vamos a honrar a ese tipo de personas? Él quería, obviamente movido por el Espíritu Santo, no queremos dejar fuera de este proyecto al Espíritu Santo. Jerónimo quería que así como él, porque él era un hombre conocedor, un hombre estudioso, pero sabía que la mayoría de las personas no tenían acceso, no conocían, no sabían, porque estaba en otros idiomas. Y para eso entró en ese proceso. Entonces, ya vamos encontrando el mensaje. En este último día de septiembre, mes de la Biblia. Así como Jerónimo quería que todo el pueblo tuviera acceso, conocimiento, cercanía con la palabra de Dios en el idioma, nosotros, tú y yo, hermanos, sobre todo nosotros sacerdotes, consagradas y todos los laicos, ahora que tenemos muchos medios en todos los aspectos, cuánta responsabilidad, cuánto compromiso de ayudar a que nuestros prójimos, el pueblo, pero hablando del prójimo, y el prójimo son los que viven cerca de mí, con los que tengo contacto, de que se enamoren, tengan contacto y lleguen a enamorarse del libro sagrado, de la palabra de Dios. Gran compromiso, gran reto, gran responsabilidad. Hoy, si estuviera aquí San Jerónimo, seguramente nos diría que el tiempo que te quede de vida aquí, en la tierra, que sea un propósito de que todos los que están cerca de mí lleguen a enamorarse de la palabra de Dios. ¿Qué otros méritos, qué otras virtudes adornan, coronan a este hombre? No solamente fue un gran traductor
del hebreo, del griego al latín. Y para eso llevó todo un proceso, sino que fue un gran predicador en ese tiempo, un gran predicador, porque conocía. Segundo, fue promotor de la vida consagrada. De hecho, fundó diferentes órdenes religiosas. Además, fue un gran penitente. Es decir, siempre que iniciaba un trabajo, un apostolado, entraba en un proceso de penitencia, ayuno, oración. Por lo tanto, era un maestro de penitencia. Y también nos da mucho ejemplo de ser un gran estudioso, un hombre dedicado al estudio profundo, al estudio de las lenguas. Termino con esto, hermanos. A ejemplo de San Jerónimo, hoy en esta Eucaristía, en este jueves eucarístico, jueves sacerdotal, mes de septiembre, mes de la Biblia, hagamos un propósito. Pedirle al Espíritu Santo, como lo hizo San Jerónimo, pedir la intercesión poderosa de este gran hombre para que nos podamos todos los días un versículo, un capítulo. Hoy es tan fácil, inclusive a través en el mismo celular podemos escuchar reflexiones, en fin, podemos conocer. Hagamos un propósito hoy en esta Eucaristía y pidámosle a San Jerónimo todos los días: tú fuiste, tú te enamoraste, tú te dedicaste, tú fuiste un gran hombre que te dedicaste y te enamoraste y nos dejaste un gran legado. Ayúdame a mí primero, para después yo hacer lo mismo a las generaciones que vienen, dejar un gran legado, sobre todo a mis prójimos, que puedan ellos por medio de mí amar, conocer, amar y poner en práctica la palabra de Dios. San Jerónimo ruega por nosotros. Amén.